En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, cuya providencia es infalible en sus designios, te suplicamos que apartes de nosotros lo que nos hace daño y nos concedas todo lo que pueda ayudarnos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Hermanos, qué santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes, esperando y acelerando la venida del día del Señor. Entonces se sumirán los cielos y los elementos quedarán fundidos por el fuego. Pero nosotros, de acuerdo con la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde habitará la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan esto, procuren vivir de tal manera que los encuentre en paz, sin mancha ni reproche. Tengan en cuenta que la paciencia del Señor es para nuestra salvación. Hermanos míos, ustedes están prevenidos. Manténganse en guardia, no sea que, arrastrados por el extravío de los que hacen el mal, pierdan su firmeza. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y en la eternidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres nuestro refugio, Señor. Tú eres nuestro refugio, Señor. Antes que fueran engendradas las montañas, antes que nacieran la tierra y el mundo, desde siempre y para siempre, tú eres Dios. Tú eres nuestro refugio, Señor. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo, con solo decirles, vuelvan seres humanos, porque 1000 años son ante tus ojos como el día de ayer que ya pasó, como una vigilia de la noche. Tú eres nuestro refugio, Señor. Nuestra vida dura apenas 70 años y 80. Si tenemos más vigor, en su mayor parte son fatiga y miseria, porque pasan pronto y nosotros nos vamos. Tú eres nuestro refugio, Señor. Sácianos enseguida con tu amor y cantaremos felices toda nuestra vida. Que tu obra se manifieste a tus servidores, que tu esplendor esté sobre tus hijos. Tú eres nuestro refugio, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestros corazones para que podamos valorar la esperanza a la que hemos sido llamados. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Le enviaron a Jesús unos fariseos y herodianos para sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones. Ellos fueron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y no tienes en cuenta la condición de las personas, porque no te fijas en la categoría de nadie, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Debemos pagarlo
o no. Pero él, conociendo su hipocresía, les dijo: ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme un denario. Cuando se lo mostraron, preguntó: ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Respondieron: del César. Entonces Jesús les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos quedaron sorprendidos por la respuesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden sentarse, por favor. Este Evangelio empieza con un verbo, ¿no? Las dos primeras palabras dicen: le enviaron. Y bueno, ¿quiénes enviaron? ¿No? Pues quienes enviaron, si nosotros leemos los párrafos anteriores, Jesús estaba hablando con los jefes de los sacerdotes, estaba hablando con algunos escribas y con los ancianos del pueblo. Entonces estaba hablando, por lo tanto, con la élite religiosa del pueblo de Israel. Ellos le preguntan si era el Mesías o no, y él les responde: bueno, yo les diré si ustedes me dicen si el bautismo de Juan venía de Dios o de los hombres. Y ellos no querían responder porque si decían que eran de Dios, entonces ¿por qué no le hicieron caso? Si decían que era de los hombres, tenían miedo a la multitud que sí creía en San Juan Bautista. Y ahí después él hace una parábola, Jesús cuenta una parábola también sobre ellos, y ellos quedan furiosos e intentan y quieren organizarse para matarlo, pero tienen miedo del pueblo. Entonces le envían. ¿A quiénes envían? Envían a unos fariseos y a unos herodianos. Los fariseos, ustedes saben mejor que yo, que son los que están apegados a la ley. Pero claro, eso solo aparentemente, porque en realidad no estaban tan apegados a la ley, sino que ellos hacían sus chanchullos para dar la vuelta a la ley y poder hacer de la ley lo que quisieran, ¿no? Inclusive adaptándolo mucho a las pasiones humanas. Así, una rama, había uno de los grandes maestros de los fariseos, Gilel, él tenía la tesis y era jefe de escuela, o sea, era una de las escuelas que había allí, que defendía la tesis de que el marido podía repudiar a la mujer caso la mujer hubiese dejado quemar la comida. O sea, más o menos era el divorcio libre, ¿no? Bueno, entonces ellos, y Jesucristo mismo les apuntará durante todo el Evangelio cómo ellos querían saltarse la ley, y para eso buscaban sus chanchullos. Bueno, esos son los fariseos, serán los grandes enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Y después también eran los herodianos. Los herodianos eran aquellos que querían, en la época de Herodes, el grande, él tenía el dominio sobre todo lo que era el mundo judío de la época, ¿no? que era Judea, Samaria, Galilea, etc. Y sin embargo, cuando él muere, los romanos dividen su reino en 4 partes. Y bueno, entonces estaban divididos. Es verdad que eran descendientes de Herodes. En tiempos de Jesús, cuando estaban en su ministerio público, la Judea había pasado directamente a depender de Roma directamente. Y entonces ellos soñaban con volver a hacer la unificación del mundo judío.
en la dinastía de Herodes, por eso se llaman herodianos. Y era un movimiento político, no era un movimiento religioso. Y bueno, y sabemos todos que Herodes y la familia de Herodes no es que precisamente eran unos santos de altar, ¿no? Recordamos que uno de los Herodes fue el que mató a Juan el Bautista. Lo mató porque se había repudiado a su legítima mujer y se había juntado con la mujer de su hermano. O sea, era realmente una dinastía no muy santa. Bueno, basta recordar la matanza de los inocentes, ¿no? En los años cuando Jesucristo nació. Y bueno, entonces es interesante porque los sumos sacerdotes mandan fariseos y herodianos. O sea, se puede decir que eran casi que los partidos contrapuestos, casi. Y sin embargo ellos dos se unen a gusto para atacar a Jesús. Ellos fueron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero. Y ahora empiezan, primero le reconocen que es maestro, hasta los malos a veces dicen cosas buenas, ¿no? Entonces, maestro, reconocen que nuestro Señor Jesucristo es maestro. Sabemos que eres sincero y no tienes en cuenta la condición de las personas. Porque no te fijas en la categoría de nadie, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. Y ahí le hacen la pregunta: ¿está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Entonces esa era la cuestión. O sea, ¿ellos deberían reconocer el dominio romano o no? Porque si se paga el impuesto es porque se reconoce el dominio. Claro que esto era una trampa, porque si él decía que sí había que reconocer el imperio de Roma, quedaba mal delante de todos los israelitas que odiaban el yugo romano. Y si decía que no había que reconocerlo, lo denunciaban rápidamente al gobernador romano por rebelión. Pero él, conociendo su hipocresía, les dijo: ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme un denario. Cuando se lo mostraron, preguntó: ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Respondieron: del César. Y aquí es interesante porque había muchos autores anticatólicos que decían que una de las pruebas evidentes de que el Evangelio era una farsa, de que todo era legendario y un invento, era precisamente que en Judea hubiese una moneda con la fisonomía de César, por el simple motivo de que los judíos no acuñaban monedas con figuras humanas. Y por lo tanto, no podía ser verdad que hubiese un denario en Judea con la fisonomía de César. Bueno, y esto lo usaban los anticatólicos con mucha frecuencia, hasta que a finales del siglo XX, en las excavaciones, se descubrieron denarios en Jerusalén y en otras partes de lo que es hoy en día Israel, del primer siglo, con la fisonomía de César. Las monedas más pequeñas eran acuñadas en Israel y no tenían figuras humanas, pero el denario era acuñado en Roma y lo llevaban allí y los romanos obligaban a los judíos, que probablemente lo tenían muy a su disgusto, a usar esas monedas. Es interesante ver cómo la ciencia tan usada para combatir la religión católica, poco a poco la arqueología, la historia, etcétera, van demostrando la veracidad de los evangelios. Pero bueno, volviendo al tema, respondieron: del César. Y entonces Jesús les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, obedezcan a las autoridades legítimas constituidas. Nuestro Señor Jesucristo nunca fue alguien que predicó la rebelión contra la autoridad
constituida. San Juan Bautista, cuando le preguntan a los soldados qué hacer, no les dice rebélense contra la autoridad constituida, sino no cometan abusos. No, claro, porque son los fuertes, son los que tienen las armas, el poder, no abusen de su poder. Pero no les invitó a rebelarse, ni les invitó a los otros que le preguntaban qué hacer, tampoco les invitó a la rebelión. Y lo mismo sucederá después con los apóstoles, que en las cartas aconsejaban someterse a la autoridad legítima. Entonces, de este Evangelio, ¿qué es lo que nosotros aprendemos? En primer lugar, podemos aprender cómo los malos, aunque sean de sectas, que ellos llamaban, los judíos llamaban de sectas a los diferentes grupos, ¿no? Pueden ser de sectas, de partidos, en fin, de lo que usted quiera llamar, como ustedes quieran llamarle. Los malos, cuando se trata de atacar a la Iglesia Católica, cuando se trata de atacar al verdadero cristianismo, se unen y son muy buenos amigos. Esto lo veremos también después, en el momento de la pasión, cuando Pilatos le envía a Jesús, a Herodes, para que lo juzgue. Y dice el Evangelio, y ellos que desde aquel momento fueron amigos. ¿Por qué? Porque son enemigos, pero son amigos. Cuando se trata de estar contra el bueno, los malos siempre se unen. ¿Qué más tenemos que aprender? Que nuestro Señor Jesucristo no se creyó, o sea, no confiaba en las palabras de los malos. Pero Él, conociendo su hipocresía, les dijo, no confiaba. Y así nosotros también tenemos que aprender a desconfiar de aquellos que persiguen a la Iglesia Católica, que persiguen a los buenos. Tenemos que desconfiar. ¿Qué más tenemos que aprender? Tenemos que aprender que tenemos que seguir lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Dad al César lo que es del César, no más, no más. El César tiene sus límites también. Entonces, no más de lo que es del César. Y dar a Dios lo que es de Dios. Vamos a pedirle a la Virgen María que nos dé la integridad para cumplir y imitar a nuestro Señor Jesucristo en todos y cada uno de los aspectos de su vida, en todos y cada una de sus virtudes. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Con cuantas gracias y
Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor Dios, confiados en tu misericordia, traemos estas ofrendas a tu altar, para que con tu gracia quedemos purificados de estos misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María, la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo: Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por ustedes, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Damián y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibiros dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitas que jamás me separe de vos. Amén. Oremos. Guía, Señor, por medio de tu Espíritu, a quienes alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que dando testimonio de ti, no solo de palabra y con la lengua, sino con las obras y de verdad, merezcamos entrar en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.